Helen, ¿quisieras guiarnos en oración, por favor? Sí, papá, te damos gracias, gracias por este día, gracias por lo que tú tienes preparado hoy para cada uno de nosotros, Padre, lo que tú quieres hablar a nuestro espíritu. Estamos gozosos, Padre, de recibir tu verdad, porque eso es alimento para nuestro espíritu y nuestra alma. Te damos gracias por este momento y también te damos gracias por todos los que van a ver este video, van a recibir, Padre, de ti. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Pues tenemos frente a nosotros y en nuestra vivencia estamos comprobando eh, la verdad sobre el justo por la fe vivirá, y vemos que no hay nunca una falta de provisión de fe, y esto está enseñándonos entonces a vivir escuchando, ¿no? A vivir en comunión, porque es en comunión donde podemos escuchar a nuestro Padre hablarnos su palabra. Es en comunión donde podemos recibir fe y vivir fe. Porque recuerda que la fe permanece, o sea, la fe es sustentada, ¿no? Y hemos hablado de el ejemplo vivencial de Abraham, que en Romanos 4 el Espíritu Santo nos dice que él se fortaleció en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto y la matriz de Sara que era estéril. Se fortaleció en fe. Entonces, ¿cómo se fortaleció en fe Abraham? Escuchando a Dios otra vez. Y hemos hablado de la diferencia que hay entre Abraham y nosotros, dado que Abraham, pues, no era templo del Espíritu Santo, no participaba de la naturaleza divina. Entonces él tenía que esperar visitaciones de parte de Dios y no podía vivir en comunión continua. Sin embargo, lo que él aprendió pues nos ayuda muchísimo a nosotros, ¿no? Porque nos enseña los principios, los fundamentos de la vida por fe y en fe y para fe, que son eternos, son incambiables. La enorme ventaja que tenemos es que hoy no tenemos que esperar una visitación de parte de Dios. Él está presente en nuestro espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con el anhelo de estar ministrándonos la vida divina. Y entonces, pues podemos eh, ver que eso representa una enorme ventaja y una maravillosa provisión de parte de Dios a nosotros, y por lo tanto solo falta a nuestro lado que aprendamos a vivir escuchando, que aprendamos a vivir uh, recibiendo verdad y dándole crédito a nuestro Padre en su palabra. Y si hacemos esto, entonces vivimos fe, ¿sí? Bueno, la semana pasada estuvimos viendo que fe es el conector a la fidelidad de Abba, cuyo carácter es fiel. Él es fiel eternamente, absolutamente fiel. Y empezamos a entendernos
en el reposo de Dios y entramos a comprender la importancia de entrar al reposo de Dios y permanecer en el reposo que la fe produce. Y recuerden que vimos una serie de escrituras que fueron añadidas a nuestra hoja. Entonces, vamos a empezar el día de hoy escuchando a cada uno de ustedes en cuanto a cómo estamos viviendo el reposo de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar qué está haciendo el Espíritu Santo para adiestrarnos. Sabemos que Él nos va a llevar por revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia para traernos a la vivencia eterna de la provisión de vida que nos es dada, y la vida eterna se vive en reposo. Entonces vamos a escucharles y de allí ya partimos para continuar permitiéndole al Espíritu Santo añadir más verdad a lo que ya nos ha dado. Marco, quiero empezar contigo. Si fueras tan amable, coméntanos. Sí, claro. Yo estoy viviendo una lucha en la prueba de fe, debido a que ya prácticamente no veo. Y ya mi vista se ha deteriorado bastante de cómo estaba hace unos 2 o 3 meses, y prácticamente veo pues un borrón, una mancha gris. Sin embargo, todavía entra un poquitito de luz, y bueno, pues estoy en una dualidad de estar entrando y saliendo del reposo, y entiendo que esto es lo que Abba permite para que se fortalezca esta fe que Él comparte conmigo, su fe, en la confianza de que Él está en control de todo lo que está ocurriendo en mi vida. En el campo laboral, pues Él ha estado haciendo cosas maravillosas. En este año Dios puso en mi corazón el escribir la visión que Él me ha estado dando, y prácticamente todo lo que va del año, los últimos 10 meses, me ha llevado a hacer ese escrito, debido a que yo ya no escribo ni veo. Entonces, a través de amigos y amigas, hermanos en Cristo, me ha permitido ir avanzando poco a poquito en escribir ese documento, que le da mucha congruencia al proyecto que Él me ha dado, y adicionalmente pues está haciendo cosas maravillosas, ¿no? en el apoyo que estoy recibiendo para hacer el marketing, las ventas del proyecto, y el apoyo legal, pues Dios ha ido avanzando bastante, y entonces eso me alienta mucho. Pero bueno, estoy en esa dualidad, en esta, como dice Gálatas 5, que ambos se oponen, el espíritu y
y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice Dios. Estoy en esa parte. Hoy en la madrugada tuve un tiempo de oración muy hermoso. Me despertaba temprano, como a las 3 de la mañana, y fue una oración muy bella la que Dios puso en mi corazón, y mucha intercesión por muchas gentes. Entonces, vivo en el reposo, pero de repente me salgo, aunque cada vez vivo más en el reposo que fuera de él. Eso es lo que estoy viviendo yo. Gracias. Gracias, Marco, gracias por compartirnos y por la transparencia que nos compartes, porque eso es un testimonio ya de la obra de Dios en ti, ¿no? De traerte a vivir en luz y ser transparente en que estás viviendo en este momento con respecto a fe y su producto o su evidencia, quizá es una mejor manera de ponerla. Es el producto, el reposo es el producto de la fe, pero también es la evidencia de que estamos en fe. Y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Vamos a comentar sobre todo lo que ustedes nos compartan, pero vamos a escuchar a todos. Elizabeth, tú sigues, por favor. Buenos días a todos. Yo lo que estoy viviendo es que me dijo el Espíritu Santo así como que, o sea, como que me dio a entender que si no es en comunión, o sea, si no participo todo el día de comunión, no, esto que estoy aprendiendo no es posible. Y estaba en un estudio bíblico el otro día y alguien dijo que, porque yo le pedí al Espíritu Santo que me enseñe, ¿no? Cómo es andar en el Espíritu, porque pues apenas estoy dando esos pasitos, ¿no? De fe, de andar en el Espíritu. Y esta muchacha dijo que era como, o sea, hay un comentario así solo de ella que el Espíritu Santo le guió, dijo que es extraer lo que ya fue depositado en mí. Y a mí me hizo clic, no sé, o sea, eso lo había escuchado de Marco aquella vez que lo dijo, de que era como bajar una cubeta al pozo, ¿no? Y sacar. Y sí, lo había entendido, pero como que hasta ahora que lo escuché de esta muchacha, el Espíritu Santo me dijo así. Y entonces y es eso que usted siempre ha dicho, ¿no? El conectarnos, y es como que hasta esta semana lo he podido ir viendo así en serio, que si yo decido, o sea, que si algo está enfrente de mí, yo puedo seguirle sola o yo puedo voltear con el Espíritu Santo y decirle, guíame. Y Él es siempre fiel para guiarme. Entonces, y ahorita estaba escuchando a lo que el Espíritu Santo enseñó ayer por medio de Magno y los hermanos, y también era lo que estaban hablando ayer. Entonces, el Espíritu Santo me confirma que es así en comunión con Él que puedo vivir fe. Listo. Gracias, Elizabeth. Gracias. Helen, ¿qué nos compartes? Hola, buenos días. Pues yo, al igual que mis hermanos, he estado ahora aprendiendo a escuchar, a recibir y desde luego a darle credibilidad a mi papá. Primero, el Espíritu Santo pues me enseña, ¿no? Me muestra y me confirma de que soy hija y que pues ahora yo puedo tomar de todo lo que está a mi disposición.
Y, y es una enseñanza vivencial. Sí, de repente pues se va uno con nuestros pensamientos, eh, pero inmediatamente el Espíritu Santo, lo que me encanta es que me ubica, ¿no? Y viene eso, redargüimiento, ¿no? De que no está bien que esté pensando, o que esté haciendo, o que esté diciendo. Eh, para mí es como si fuera nuevo esto, ¿no? Como si, porque de repente, bueno, puedo hablar de lo anterior, o sea, de repente creía, de repente me salía, pero ahorita es una permanencia, ¿no? Ya ahora una constante. Para mí esto es nuevo como ahora lo estoy viviendo, porque ya es permanecer, siendo guiada por el Espíritu, dándome el verdad, dándome este, pues yo estar dispuesta a recibir y a escuchar, ¿no? Pues es así como ahorita yo lo estoy viviendo. Para mí esto también es nuevo. Esto que estamos recibiendo de papá es nuevo porque cambia todo, ¿no? Yo le puedo dar credibilidad a mi papá con esa fe y se puede notar porque esa fe me trae a reposo. He estado así como en algunas cosas que estamos viviendo, de repente mi afán, ¿no? No van a salir bien las cosas, pero digo, no, papá, yo confío en ti y inmediatamente viene el reposo y entonces eso lo estoy experimentando, y eso me anima o me pone contenta de seguir viviéndolo así, porque le estoy creyendo a mi papá y le estoy dando esa credibilidad a él, ¿no? En mi vida, en todo lo que me rodea ahorita, en todo como mencionabas, en todos los aspectos, como estamos viviendo, como ahorita todo lo que nos rodea. Entonces eso es lo que para mí es nuevo esto. Gracias. Gracias, Helen. Muy bien. Vamos a pensar un poquito. Manrique está teniendo problemas de conexión y de audio. Entonces, cuando él pueda, que nos deje saber y con todo gusto queremos escucharle. Pero vamos a pensar un poquito en la belleza de lo que está ocurriendo. Sí, que este es un aprendizaje que nos corresponde a cada uno vivir y es insustituible. O sea, yo no lo puedo aprender para que tú lo vivas, ni tú lo puedes aprender para que yo lo viva. Y esto hace realidad las palabras de Dios en su pacto, ¿no? Donde dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque es un trabajo que el Espíritu Santo, que Dios mismo tiene que hacer adentro de cada uno de nosotros, a nivel de nuestro espíritu, y renovando nuestro entendimiento. Lo que no va a suceder en el cumplimiento de la promesa de nuestra transformación es que resultemos desconectados o en un estado de incoherencia, ¿no? Un estado de incoherencia es que ya no sabes lo que dices o ya no te desconectaste, ¿no? La razón de lo demás y se vuelve un desorden todo. Pero lo que es cierto, esto completamente verdad, es que la mentalidad humana no tiene competencia aquí. El raciocinio humano no tiene competencia en la vida de fe. Y es por eso que en 2 Corintios 5 el Espíritu Santo dice, por fe andamos y no por vista. Bueno, allí Marco nos lleva ventaja. Porque al carecer de la vista física, el único recurso para ver es
la vista que el Espíritu provee. Porque recuerden que la nueva creación que somos, el espíritu nuevo que somos, tiene ojos. Pero esos ojos no se alumbran solos. Necesitamos ser alumbrados, iluminados, y por eso una de las escrituras básicas de lo que estamos recibiendo es Efesios capítulo 1, verso 15, donde dice que el Padre de Gloria nos da espíritu de revelación en el conocimiento de Él para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Y podamos ver. Entonces, si no hay este alumbramiento, no hay visibilidad de las cosas que esperamos, o sea, no hay esperanza porque no la vemos, y no hay certeza porque no entramos a fe. Y hay algo importantísimo entonces en entender cómo esto nos trae a comunión. Es maravilloso porque lo que el Espíritu Santo le dice y nos dice a través de Elizabeth es: sin comunión no puedes vivir fe. Y entonces eso te lleva a enfocarte a tu vida en comunión, ¿sí? Y a vivir con ese enfoque, lo cual cumple la palabra de Colosenses capítulo 3, que dice: si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, tu enfoque ya no puede estar donde estaba. Porque el enfoque humano está en las cosas de afuera. ¿Sí? Y recuerda que afuera empieza todo lo que está fuera de tu espíritu. Entonces, la vida de los pensamientos, de la mente intelectual, eso está fuera de tu espíritu. La vida de tu cuerpo físico, eso está fuera de tu espíritu. La vida de afuera de tu ser, ¿no? Relaciones, trabajo, sociedad, cosas terrenales, cosas materiales, todo eso está afuera. Ese enfoque, si ese es el enfoque primario, o sea, primero veo hacia afuera, luego interpreto y reacciono, seguimos en el raciocinio humano. Y aquí está esta enorme transformación, ¿no? Ya no hagas eso. Ahora enfócate en Dios. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está Jesús? En tu espíritu. ¿Dónde está Abba? En tu espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces te enfocas en recibir revelación para poder ver las cosas, porque creo que a todos ya nos quedó claro, ¿verdad? Que si Dios te ilumina, las cosas se ven diferentes. ¿Cierto? O sea, cuando Marco está viendo la condición de sus ojos físicos en fe, es una perspectiva completamente diferente a cuando la está viendo fuera de fe. En fe es un proceso divino con enormes promesas y se vive en gozo, se vive en paz. Fuera de fe es una tragedia, es una frustración, implica muchas cosas negativas. Es un contraste completo, ¿no? Entre las dos perspectivas. Y eso se aplica absolutamente a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el estado natural de la nueva creación que somos es vivir por fe, vivir fe. Y el producto de fe que es reposo.
Y Helen nos dice, esto es algo nuevo. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que estamos entrando ya a la realidad de la vivencia divina y que empezamos a ver el marcado contraste, la diferencia irreconciliable que existe cuando estás viviendo fe y cuando no. Y que ya en nuestros corazones está quedando registrada la realidad de no tengo que hacer fuera de fe. Un astronauta tiene que entender primero que cuando está en el espacio, su vida depende de permanecer ya sea dentro de las cabinas que le proveen del oxígeno y todo eso, o dentro de su traje, ¿no? Si va a andar afuera. Porque en el instante en que eso no exista, él tampoco. ¿Sí? Entonces, en el proceso de su capacitación para vivir en el espacio, pues tiene que quedar completamente convencido de que hay cosas que ya no se hacen. ¿Sí? No hay tolerancia. ¿Se acuerdan que hablamos? La fe es muy estrecha, la fe no tiene tolerancia. Y por eso todos vivimos este marcado contraste entre, y Marco, tú nos estabas compartiendo hoy, estoy en esta dualidad, ¿no? En esta dicotomía. Bueno, la pregunta es si esa dualidad la vas a vivir en fe. ¿Sí? Y me refiero al asunto de poder descansar el asunto en Dios y decir, Padre, tú prometiste hacerme apto para vivir tu vida. Entonces, lo que estás haciendo en mí, como cuando yo me abro a ti y descanso en ti la responsabilidad de purificarme. Y vamos a hablar de eso un poco más abundantemente, de cómo somos traídos a una fe santa, ¿no? Y que la prueba de nuestra fe es la purificación de nuestra vivencia en fe, y no es el examen para ver si pasas o repruebas. Y por eso es que puedes vivir estos procesos divinos en fe. ¿Sí? Sencillamente atribúyele la responsabilidad a quien es responsable y escúchale. Y tenemos que aprender a elegir esto que estamos hablando del enfoque. ¿Sí? ¿Dónde está mi enfoque? Y el Espíritu Santo va a ser muy presto, muy pronto, en hacernos ver cuando nuestro enfoque está correcto o cuando nuestro enfoque está desviado. Si el enfoque correcto es muy sencillo de comprender. Es estar viendo tu transformación en la semejanza de Jesús. Eso es tener los ojos puestos en Jesús. Viéndote siendo hecho conforme a Jesús. Y viendo a Dios como el responsable de cumplir eso en tu vida. Ese enfoque debe ser el fundamento, ¿no? Eso es
a lo que Jesús se refiere cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo adentro de ti. Porque en el momento en que te vas a otro enfoque y empiezas a razonar desde otro enfoque, se apaga el descanso, se apaga el reposo, se apaga la paz y nos vamos a tinieblas. Y allí ya no escuchamos a nuestro Padre. Quiero escuchar comentarios sobre eso. ¿Quién quiere comentar? Marco. Sí, estoy tratando de digerir lo que dijiste. El enfocarnos en qué nos vamos a enfocar, ¿verdad? Y bueno, es muy hermoso cómo Dios lo hace, porque es como enseñarnos a caminar, ¿no? Como cuando uno empieza a caminar, el bebé empieza a caminar y es un proceso que está plagado de intentos y de fracasos, hasta que pero hay avances, ¿no? No solamente hay fracasos en el logro, en el resultado que andamos buscando intuitivamente, porque no entiendo que no es un proceso mental el que guía al bebé, sino es algo diferente. Y es así como Dios nos está entrenando a nosotros, ¿no? Con este impulso desde el espíritu a llevarnos a vivir la vivencia de fe y de reposo, y que es algo que no sale de nuestra mente, sino del espíritu. Y no es un enfoque, como estaba comentando, de la mente, sino de algo diferente, ¿no? Algo que viene de Dios, que Él trae en mente, que Él quiere que nosotros vivamos y aprendamos a vivirlo, y que es algo que Él está haciendo finalmente, y nosotros estamos participando de eso, y que vamos a ver el fruto de su obra en nosotros, ¿no? Es lo que yo estoy entendiendo y digiriendo de lo que nos dijiste. Gracias, Marco. Elizabeth, ¿quieres comentar? Yo lo único que estaba pensando es que mi problema siempre ha sido orgullo, ¿no? Entonces, que si al fin voy a poder operar en su poder, va a ser el antídoto para mi orgullo. Eso es lo que me estaba abriendo un poquito eso, aprendiendo un poquito. Muy bien, gracias. ¿Y Ellen? Papá me ha estado enseñando esto, ¿no? Que yo me enfoque en ver a mi hermano Jesús. Y lo ha estado haciendo
como muy constante en mí, ¿no? Me ha estado enseñando porque cualquier situación me viene a la mente, ¿no? Mi hermano Jesús, cómo me enseña cómo vivió esto, cómo vivió provisión, cómo vivió esa fe y confianza en su Padre en situaciones difíciles. Entonces, me ha estado mostrando, ¿no? Y pues yo ver a mi hermano Jesús, cómo él vivía, ¿no? Cómo él estaba viviendo las cosas en diferentes situaciones. Y eso ha cambiado, eso ha venido a renovar mi mente, mi todo, ¿no? En enfocarme viendo a mi hermano Jesús, como a él verlo, a él escucharlo. Bueno, eso me ha estado ahorita en estos días, mostrándome eso del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que ahorita estoy viviendo, pero lo tengo así muy, muy marcado de ver a mi hermano para mi transformación. Sí, gracias, Helen. Gracias. Manrique, estamos procesando el continuar entendiéndonos en la vida de fe que produce reposo y que no hay otra evidencia de que estamos en fe si no es la paz, el reposo que Dios produce en nosotros. Y una de las cosas que hemos pedido de cada uno es que nos comente cómo lo están viviendo, ¿no? Y entonces quisiera escuchar que nos compartas cómo lo estás viviendo tú. Ya abrí tu micrófono, ya podemos escucharte. Bueno, digo que ya podemos escucharte, pero no escuchamos nada todavía. Y ya abrí el micrófono, entonces no sé si... No tenemos audio. Bueno, entonces vamos a tener que esperar a la próxima sesión. Pero qué bueno que ya nos puedes escuchar. Entonces, si cualquier cosa que quieras comentar, mándanos un texto, si gustas, y lo recibimos. Bien, entonces se dan cuenta que la elección de dónde pones tu enfoque es tuya. ¿Sí? Cuando Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, eso es algo que todos podemos hacer. Y lo estuvimos viendo ampliamente en el capítulo anterior, en el gobierno de mi nueva existencia, ¿no? Yo elijo qué hago con Abba. Yo elijo si lo pongo primero o lo pongo después de las demás cosas. Y ahora esto de dónde está mi visión, porque fe tiene que ver con ver. Y es importantísimo que revelación tiene que ver con mostrarte lo que necesitas ver divinamente, ¿no? Entonces puedes ver cómo revelación y fe se unen, porque no podríamos venir a fe sin revelación. Y la elección de vivir revelación es nuestra. Y es una constante. Sí, vamos a entender esto más adelante en lo que vamos a ver, pero la elección es nuestra. Y por eso estamos aquí en este momento trabajando con el Espíritu Santo en entender. Cuando Él dice, esfuérzate por entrar en el reposo. Y luego nos dice que debemos permanecer en el reposo. Pues esos son los factores de esta relación que se atribuyen a nosotros
porque yo puedo aceptar distraerme en cualquier momento. ¿Sí? Cuando estoy recibiendo lo que el Espíritu Santo tiene que entregarme de parte de mi Padre, ocurre en mi espíritu lo que mi Padre quiere producir en mí para que yo viva su vida. ¿De acuerdo? Pero yo puedo elegir distraerme. Si no voy a ser obligado a ver nada más aquí, a tener mis pensamientos nada más aquí. Recuerden el verso que tocamos la semana pasada: tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Bueno, la clave está en dónde están mis pensamientos, dónde está mi enfoque. ¿Sí? Y entonces, el enfoque de fe es muy, muy sencillo. Estoy viviendo lo que mi Padre ha preparado de antemano en esta situación, en aquella situación, en esta relación, en aquella relación. No importa qué sea, parto de la promesa de mi Padre, de la fidelidad de mi Padre, y donde no tengo guianza o comprensión, lo que no hago, y esta es una parte fundamental de entender, cuando no tengo guianza, no tengo visibilidad, no tengo comprensión, lo que no hago es darme permiso de ponerme a pensar o a razonar por mi cuenta o de escuchar otras voces. Sí, porque allí cambio de enfoque y me hago vulnerable instantáneamente a todo lo que me rodea. Y de acuerdo a mi Padre estoy rodeado de huestes de maldad que están asediando y constantemente buscando penetrar el escudo que me cubre. Y ese escudo es perfecto, es Dios mismo, si yo estoy en fe. ¿Sí? Y por eso en Efesios 6 el Espíritu Santo dice: sobre todas las cosas, toma el escudo de la fe, con el cual apagas los dardos de fuego del maligno. Entonces, cada vez que te encuentras distrayéndote o desviándote, ¿dónde está el problema? El problema no está en que el enemigo ande suelto. El problema no está en que haya incontables dardos de fuego que están viniendo hacia ti todo el tiempo. El problema no está en el vecino. El problema está en que yo elegí distraerme del enfoque singular que me es provisto como hijo de Dios. ¿Sí? Y la evidencia de esa distracción es inmediata. Hace unos minutos antes de iniciar la sesión, me llamó un oficial de uno de los bancos con los que trabajamos aquí en la empresa, y estamos en el proceso de un refinanciamiento para la empresa, y me habían puesto unos términos que se me hicieron muy incorrectos. Y entonces, cuando leí los documentos con mi Padre, los dardos de fuego vienen a provocarte, ¿sí? a reaccionar humanamente. Pero leyendo con Dios, si todo, no importa
de qué se trate, la vida en el Espíritu es aplicable. Esa es la cosa hermosa de esto. Que no tengo que desconectarme nunca de comunión para todos los asuntos que hay que atender terrenalmente. Una cosa es atender los asuntos terrenales divinamente y otra cosa es atender los asuntos terrenales humanamente. Mismo asunto, dos naturalezas. ¿En cuál vas a funcionar como hijo de Dios? Bueno, la provocación estaba allí y el raciocinio humano no perfectamente removido es lo que nos estorba, ¿no? Porque está alegando, empieza a alegar. Y todo lo que hay que hacer con ese raciocinio humano es entregarlo, es someterlo a la obediencia a Cristo, decir, Padre, mi intelecto está alegando contigo. Y en mi espíritu yo elijo estar de acuerdo contigo. Ahora tú haz tu trabajo. Yo lo traigo a ti, tú santifícame. Porque si no haces eso, te sales de fe. Porque empiezas a decir, es que tengo un problema, es que mi mente no quiere. Espérate, pues si tú y yo no vamos a arreglarnos. ¿O sí? ¿Se dan cuenta lo sencillo que es permanecer y lo sencillo que es distraernos? Porque si yo empiezo a tratar de gobernar mi mente, de someterla, de suprimir cosas, ya no estoy en fe. Ya no estoy viviendo en la fidelidad de mi Padre, de su promesa, de su poder, sino ya yo lo voy a hacer. Bueno, la instrucción a mi espíritu fue, permanece en paz, no le des rienda a todo ese asunto, salte de ahí. Pero como eso está en proceso, pues seguía, ¿no? Molestando y molestando y molestando. Entonces, cada vez que le daba yo permiso a ese camino racional de arrancar, es que necesito abogado, necesito esto, no sé qué lástima que ya no está fulano de tal para que él arreglara el problema. La paz, adiós. ¿Y qué haces? Regresas a fe. Sí, porque si pierdo paz y de ahí me voy a condenación, pues pierdo más paz. Y hago el enredo más grande, ¿sí? Pero no importa qué tan lejos te hayas ido, la solución es regresar a fe. Y regresar a fe es muy sencillo, es decir, Abba, soy tu hijo que todavía no sabe vivir tu vida bien, pero tú te comprometiste a transformarme y aquí estoy. Así de sencillo. ¿Sí? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, siempre. Entonces, esta mañana me llama este oficial y me dice, quiero informarte que no hemos terminado la documentación porque nuestros abogados nos han informado que varias de las cláusulas que estábamos poniendo en tus documentos son ilegales y no podemos hacerlo, no podemos pedirte esas cosas, entonces tenemos que rehacer todo porque pues estábamos mal y nosotros no lo sabíamos, perdónanos, pero tenemos que arreglar todo eso. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios diciéndome, yo tengo el caso. Yo soy tu defensor. Yo estoy velando sobre ti. El bien y la misericordia te siguen. Y esto es el estándar, ¿se dan cuenta? De nuestra realidad como hijos. Esto es para todos, sin excepción. Eso, entonces, para mí es un testimonio fresquecito
de la escuela de fe en la que yo vivo, porque estoy en la escuela igualito que ustedes. Todos estamos en la misma escuela. Y lo que Abba busca es transformar nuestros procesos internos. ¿Sí? Para sacarnos de la esclavitud, de la corrupción que es la naturaleza humana con su raciocinio, y traernos a la libertad gloriosa que es la naturaleza divina con su raciocinio divino. ¿Ven la diferencia? El raciocinio humano está adecuado y funciona a la medida de la naturaleza humana. Y el raciocinio divino está provisto y hecho en la semejanza de Jesús. Por eso se nos ha dado la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo no hay tal cosa como yo tengo que hacer, y yo tengo que ir, y yo tengo que defenderme, yo tengo que... En la mente de Cristo es, Padre, gracias, porque tú me guardas. Gracias porque estoy en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la mente de Cristo. ¿Sí? Porque tú me guías, porque tú y yo somos uno, porque todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Es la mente de Cristo, es una mente que funciona en uno. Entonces, este raciocinio humano que quiere ser autónomo, independiente y todo eso, es enemigo. Y por eso lo que el Espíritu Santo te mostraba, Marco, la carne y el Espíritu no pueden nunca llevársela bien. Son enemigos irreconciliables. Y ahí está esta transformación operándose y aclarándose en nuestros corazones para que finalmente le permitamos a Abba purificarnos. Entonces, en mi vivencia personal sobre este particular, lo que yo ahora estoy viviendo es la santificación de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo en relación a estas cosas. ¿Sí? Antes de todo esto, algo así me llenaba de ira y tenía yo que ser diplomático, ¿verdad?, para exponer mi descontento y ir a pelear, ¿no? Diplomáticamente las cosas, pero tenías que ir a ver porque pues, si te dejas, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ese era el modus vivendi, ¿no?, del ser humano. Pero ahora es al revés, es que no es que yo me deje de la gente, es que yo me dejo en Dios, en mi Padre. Y lo que no quiero hacer es sacarme de allí, porque eso desbarata entonces la paz, mi vivencia de paz. Así que espero que este testimonio de Abba, pues él lo use en sus vidas también, ¿no? Este enfoque singular que Jesús es como permaneces en el reposo de Dios. Entras al creerle que que Abba se ha comprometido contigo a hacerte idéntico a Jesús en tu funcionamiento diario, constante. Y todo lo que no está en el reposo de Dios lo vas a encontrar fuera de esa promesa. Entonces, esto es muy importante que nos quede claro. ¿Cómo entro? Cuando traigo esa parte de mi existencia a la promesa de ser hecho igual a Jesús.
Entonces entro al reposo. ¿Por qué? Porque esa parte de mí entra ahí. Padre, es que ahí no tienes cómo hacerlo tú. ¿Sí? O sea, por más que le busques del lado humano, ¿cómo le hago? Pues la respuesta va a ser no puedes. Y eso te lleva entonces a resolver, bueno, ¿le creo a Dios o no le creo? ¿Lo creo capaz, lo creo fiel, lo creo poderoso? Pues sí. Entonces entras al reposo. Y permaneces. Cuando en la vivencia de esa área de tu vida te niegas a distraer tu enfoque de Jesús, de ser hecho como Jesús es. Sí, entonces vamos a lo que comentabas, Marco, esta mañana. Para ti el asunto de tus ojos, de tu vista física, es una constante, ¿no? O sea, nadie tiene que estarte acordando. Es que cuando buscas ver hacia afuera, pues tus ojos están nublados, ¿no? De luz. Y esa constante exige en el raciocinio humano que le des camino, ¿no? Al pasado, al presente, al futuro, y aún muchos de los argumentos que cristianos o bíblicos que puedas tener, pero que no nacieron del corazón de Abba, ahí están alegando también. Y son un punto de distracción, ¿sí? Que te quieren sacar de reposo. Del lado divino es muy sencilla la cosa. ¿Quién es responsable de qué? ¿Sí? Y es poder caminar en base a lo que estamos recibiendo en este día, el proceso de que el Espíritu Santo te muestre. ¿Esto está en el reposo de Dios? ¿Ya entró? ¿Ya lo traje a reposo o no? Si no, entonces necesito ser guiado, ¿no? Porque ni eso nos toca a nosotros figurar cómo le hago. Sino nos toca ser guiados. Padre, guíame a traer esto a tu reposo. Si ya está en el reposo, ahora es cuestión de permanecer allí. Pero muchas veces el Espíritu Santo nos va a hacer ver que esto en realidad nunca ha entrado a fe. Nunca ha sido traído a reposo. Y consecuentemente sigue operando en el ámbito humano. ¿Sí? Y entonces, cuando te muestra que hay áreas que no están en el reposo de Dios, que no están en fe, no le estamos dando crédito a Dios al respecto, porque por ejemplo tú dices, y no digo que tú lo digas, pero cualquiera podemos decir, bueno, cuando yo haga esto, entonces esto puede ocurrir. A ver, vamos a examinar eso con la verdad que estamos recibiendo. Lo único que tengo que hacer es recibir fe, ¿no es cierto? Y para recibir fe tengo que escuchar ¿a quién? A Dios hablarme. Entonces, la única respuesta correcta a eso, cuando yo escucho a mi Padre, estoy en su fe. Y Él es responsable de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo, y todo lo necesario para ellos, porque Él tiene todo eso preparado. Y entonces, lo que no está en fe, el Espíritu Santo es responsable, no yo, de ir a ver y determinar, esto sí lo veo en fe, esto a lo mejor no. No. Eso ya es un proceso racional humano. Es Padre, muéstrame qué de mí está en fe y qué no está en fe.
Y es obvio que todo lo que me mueve el tapete no está en fe. Y mi Padre quiere traerme a fe, limpiarme de esas cosas que todavía me jalan y me sacan del enfoque que Jesús es para mi vida. Entonces ese es la aplicación directa de lo que estamos hablando. Esto es muy, muy importante. Y segundo es lo que ya está en fe. Una vez que está en fe, es más difícil para el enemigo sacarnos de fe. O sea, que le demos lugar. ¿Sí? Pero ocurre, porque hay cosas que no están limpiadas en nosotros. Entonces lo que está en fe y ¡pum!, se bota de fe, allí hay una fortaleza o varias, allí hay engaños, allí hay cosas que Abba necesita santificar. Y uno de ellos es el más obvio, pero el menos visto. ¿Sí? ¿Cuál es? Pues es el pensar que yo me salgo porque no hice no sé qué cosa. ¿Se dan cuenta? Otra vez entra el yo. Cada vez que entra el yo, allí hay una fortaleza que no está destruida. Porque la fe no tolera, no permite, no acepta que yo haga. Y vamos a entrar en la próxima sesión al punto número 5 de fe, que es las obras vivas. Pero cabe mencionarlo, y ven cómo el Espíritu Santo empieza a ligarnos, ¿no?, a lo que sigue. Pero se trata de obras vivas, las obras que Dios hace y en las que yo participo. Y cada vez que estoy en el yo tengo que, es que yo metí la pata, es que... No, todo eso ya. Ese es el más obvio y el menos visto. Ese yo no habla de las obras de Dios en mí. Entonces, cada vez que te encuentras hablando de lo que tú hiciste bien o mal, permite el redargüimiento que te va a traer a limpieza. ¿Sí? Esto entabla, Elizabeth, con lo que tú hablas de orgullo, ¿no? Ese yo es el orgullo humano, pues. ¿Yo qué? Si no, ya no. No más yo, es Él en mí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, le permito al Espíritu Santo mostrarme. Si se apaga la paz, el primer lugar a donde ir no es ¿qué hice mal? ¿Dónde la regué? Eso ya es dar 3 pasos más afuera. La respuesta correcta es: Padre, gracias porque te has hecho responsable de santificarme y lo que está ocurriendo en mí no es obra tuya. Aquí estoy, Padre. Examíname, muéstrame. Yo sigo en lo dicho, que tú me hagas conforme a la imagen de Jesús. Gracias porque estás listo para trabajar en esto. Ya. Estamos en fe. Listos para recibir redargüimiento, listos para recibir corrección. ¿Se dan cuenta? Entonces, sobre todo lo que cuides, cuida ese aspecto de tu vida. Sí, porque ese es tu tesoro, eso es lo que nos corresponde. El resto es consecuencia, hermanos. El resto, híjole, de veras, por eso el Espíritu Santo nos tiene aquí con este énfasis, porque si esto se establece en nosotros, el camino va a ser mucho más sencillo hacia adelante. Hay mucho que santificar, sí, pero el que santifica
no tiene problemas santificando. Hay mucho que aprender, sí, pero el que enseña no tiene problemas enseñando. Hay mucho que recibir, sí, pero el que entrega no tiene problemas entregando. ¿Se dan cuenta? O sea, no, esa perspectiva no debe de ser nuestra perspectiva. Entonces, por eso todo esto que hoy estamos recibiendo es desde qué perspectiva estoy viendo las cosas. Estoy viéndome a mí y viendo lo que ocurre conmigo. Y fe te ofrece una. Nada más. Que se resume en: mi Padre está cumpliendo su promesa de hacerme idéntico a Jesús. Esa es mi perspectiva. Viene esto, se me prende aquí algo que ni siquiera sabía yo que traía adentro. Mi Padre está cumpliendo su promesa de hacerme como Jesús. Gracias, Padre, porque esto que está aquí manifestándose, tú te has hecho responsable. ¿Se dan cuenta? Entonces no me engaño, no me meto en ilusiones vanas, ¿no? Sino enfrento lo que viene en fe. Helen, vamos a empezar contigo. Comenta sobre esto. Y nos vamos hacia Elizabeth, luego Marco. Sí, pues esto cambia todo. Yo veo, bueno, con esto que nos está dando mi padre, que es tan sencillo, pero lo complicamos tanto con nuestros pensamientos, con nuestros argumentos, con nuestro raciocinio, que nos lo hacemos más difícil. Es más sencillo y lo hacemos más difícil. Ahorita que papá nos estaba dando esta verdad, o sea, yo me estaba viendo, ¿no? Todos mis argumentos y que si dije algo mal y que si hice algo mal, ahí estoy yo con ese sentir y todo eso, y tan sencillo que yo le dijera a mi padre, pues gracias porque tú eres el responsable, ¿no? Tan sencillito decirlo, pero no, ahí estamos complicándonos, ahí estamos abrazando eso, ¿no? Y pues no es así. Es muy sencillo, solo que tener ese enfoque y esa perspectiva de ahora, de hoy en adelante, verlo así, ¿no? Y no estar tanto en nuestros pensamientos, sino decirle gracias, papá, porque tú eres el responsable y porque mi transformación tú la vas a hacer, ¿no? Y no yo. Bueno, es lo que ahorita recibo. Gracias, Helen. Elizabeth. Yo lo que puedo ver es que esta semana que he estado más consciente de estar funcionando en uno, que cada vez que yo me pongo en esa perspectiva y le digo, Espíritu Santo, quiero hacer esto en comunión contigo. Me sorprende cosas que Él hace, ¿no? Y personas con las que Él quiere hablar. Hoy, tan simple que estaba en el súper y cuando estaba ya para pagar le pregunté a la cajera que cómo había estado su fin de semana, pero yo pensando una conversación así, de 2 minutos, no a lo mucho, en lo que terminaba de pagar. Y ella me contesta que estuvo muy triste y pues yo le pregunté que por qué, y entonces me dice que murió su papá. Y mi papá falleció no hace mucho, entonces veo cómo mi papá quiere seguir limpiando todo eso, quiere seguir fortaleciéndome, quiere seguir consolándome. Y el caso es que después de varios minutos terminamos abrazándonos y le dije que iba a estar orando por ella, pero veo cómo es el Espíritu Santo, o sea, que no soy yo, que ya no
o sea, que me da esperanza de que realmente ahora sí puedo andar en las obras de mi papá con él y que puedo vivir su vida así con él y todo está que yo quiera hacerlo. Gracias, Elizabeth. Maravilloso, de veras, maravilloso. Marco, ¿qué nos comentas? A mí me parece interesante que esta sugerencia, recomendación que el Espíritu Santo nos da, es lo que ha estado operando en mí. Cuando la realidad me dice algo que choca contra algo que estoy tratando de hacer y me doy cuenta de que no puedo, lo primero que sale de mí es la oración de gracias Padre, gracias Abba, porque me estás haciendo como Jesús. Y esto que estoy sintiendo, estás trabajando en mi corazón, en mi orgullo, en este compromiso que has hecho conmigo de hacerme como Jesús. Y no importa lo que yo sienta en este momento, tu compromiso es fiel y veo que lo estás cumpliendo, ¿no? Y por eso te doy gracias, por esto que estoy viviendo. Y esto inmediatamente me vuelve a ubicar en el carril adecuado, ¿no? En el carril correcto que va a llevarme a seguir viviendo lo que viene. Y también la oración que surge de mi corazón es: papá, quiero vivir esto contigo, ¿no? Esto que estoy viviendo lo quiero vivir contigo. Y bueno, es lo que me ha mantenido, y veo como quizás llego muy frustrado de algo y me pongo en las manos de Abba y me recuesto y quizás me duermo un ratito, y cuando despierto ya es otra cosa diferente, ¿no? Ya cambió la perspectiva, ¿no? Es interesante cómo trabajaba. Y bueno, pues es maravilloso este proceso que estamos viviendo, y tiene un fin predecible, el hacernos como Jesús, el propósito que Abba se ha propuesto, al cual nos ha invitado, y pues nosotros hemos aceptado entrar a este proceso de transformación y lo estamos viviendo pues completamente, ¿no? Y aunque el fruto todavía no lo vemos, pero sí lo podemos ver en fe, ¿no? O prever en fe, ¿sí? Eso es lo que puedo comentar. Gracias, Marco. Fíjense cómo Abba nos va trayendo a la sencillez. Recuerdan que en el capítulo anterior hablamos que todo es sencillo, porque todo está hecho para niños, y cómo Él tiene que descomplicar las cosas para nosotros, ¿no? Y traernos a estas cosas que realmente son sencillas. Es que, a ver, ¿quiero verlo yo o quiero que Él me muestre lo que Él quiere que yo vea? Si quiero pensarlo yo o quiero recibir sus pensamientos para pensar sus pensamientos.
¿Quiero hacerlo yo o quiero que lo haga Él? Ese es donde ocurre el punto que determina las consecuencias que van a ser opuestas. Las consecuencias divinas se dan por la elección que ocurrió en mi espíritu de negarme a hacerlo o vivirlo yo por mí mismo para recibir lo que mi Padre tiene preparado para mí, que incluye su promesa, por supuesto, de hacerme como Jesús. Y en esa perspectiva, todo lo que en mí no está transformado continúa en fe. Porque el hecho de que surjan cosas que no son divinas no quiere decir que estoy fuera de su promesa, al contrario, que de eso se trata su promesa. Pero cuando me voy por el otro lado, pues ahí ya no opera nada divino, excepto la misericordia y la fidelidad de mi Padre, pero yo no la disfruto. Si Él no puede negarse a sí mismo, pero yo no disfruto de su reposo, no le permito operar su salvación, porque estoy todo alevestrado, ¿no? en tratar de arreglar las cosas yo. Y creo que todos nos estamos dando cuenta cómo las palabras de Jesús son tan verdaderas. Dice, al que mucho se le da, mucho se le pide, ¿no? Entonces, conforme más recibes de verdad, la tolerancia es menor. O sea, se vuelve mucho más claro y más evidente cuando estamos en fe y cuando no estamos en fe. Y eso es hermoso, porque de otra forma, pues andaríamos divagando, ¿no? Cuando ya no nos corresponde. O sea, una persona que está empezando a recibir un poquito de verdad y eso, andan en mil cosas que para ti, para mí ya no. Y eso no nos lleva a juzgarlos y a... No. Al contrario. Tenemos que vivir fe. ¿Es Abba poderoso para traerlos a Él? Sí. Entonces, no nos vamos por esa tangente, ¿no? Sino que en todas las cosas somos enseñados a vivir y permanecer allí. Así que creo que es muy, muy importante lo que estamos recibiendo. Vamos a Isaías, el capítulo 30. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita está basado en las escrituras que vimos la semana pasada, de Hebreos 3, 7 al 18, Hebreos 4, 1 al 13 y 2 de Corintios 12, 7 al 10, que fueron las escrituras que nos ocuparon la semana pasada. En este mismo punto 4 vamos a tener Isaías 30, 15. Isaías 30, 15 nos dice: lo mencionamos la semana anterior, pero vamos a permitirle al Espíritu Santo reiterarlo. Este versículo está en medio de un contexto muy, muy negativo, porque todo el capítulo 30 de Isaías habla de un pueblo rebelde, contumaz, necio, que no quiso la salvación de Dios, ¿no? Y por eso el versículo 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Así termina el versículo: y no quisisteis. Sino que dijisteis: no,
antes huiremos en caballos, ¿no? Hablando de la amenaza que venía sobre ellos. Dios dijo, no, esténse quietos. Cientos y cientos de años antes de esto, el pueblo de Israel se detuvo porque Dios los llevó a la costa del Mar Rojo. Y entre ellos estaba el mar y del otro lado el desierto. Y en el desierto venía el ejército de Faraón a vengarse de lo que le había sucedido a Egipto, porque se negó a dejar ir libres al pueblo de Dios, ¿no? Y venía con toda la intención de destruirlos. Y a sus espaldas el mar. Entonces parecía que estaban completamente atrapados, perspectiva terrenal. Moisés va a Dios y Dios le da estas palabras y le dice, dile al pueblo, esténse quietos y vean la salvación de su Dios. Pues eso no tiene sentido en la perspectiva humana. Pero en la perspectiva divina es absolutamente lógico. No muevas ni un dedo. No estorbes la obra de Dios. Perspectiva humana, ahora sí nos va a ir muy mal. ¿Sí? Misma situación, dos perspectivas. Entonces podemos ver en ese ejemplo histórico la verdad de estas palabras de Isaías 30, donde la instrucción de parte de Dios al pueblo de Israel, esténse quietos y vean la salvación de Dios. Y ocurrió así. Si Dios le dice a Moisés, toma la vara que está en tu mano y métela al mar para que se abra y muestre el camino que Dios preparó desde la creación del planeta, para que ese día ellos pasaran en seco el mar. Y ese día el ejército enemigo allí terminara. ¿Sí? Entonces, fíjense la grandeza de Dios. Él no estaba llegando tarde al asunto. Él estaba operando en su tiempo, todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Tan sincronizado estaba que cuando salió el último israelita del mar, el ejército estaba en el medio del mar. Y cuando se cierran las aguas, allí está la victoria de Dios sobre el enemigo. ¿Qué les parece ese tipo de planeación y de ejecución? ¿Sí? Ese es nuestro papá ahora. Y está presente en tu espíritu para cumplir con esa precisión y poder y gloria su promesa de hacerte como Jesús es. Pero las reglas son idénticas. En descanso y en reposo seré salvo. Y en quietud y confianza está mi fortaleza. O sea, si yo le muevo, no hay salvación. Y si yo desconfío, no hay fuerza divina.
¿Qué tan claro nos queda, no? ¿Qué estoy escogiendo? ¿Lo hago yo? Dios no participa, es lo que quiere decir. ¿Elijo eso o le permito a Él hacer sus obras? Pero sé que el Espíritu Santo lo está aclarando y lo va a continuar aclarando, y en mi corazón pone la urgencia de hacernos ver que esto va al mero inicio de lo que ocurre en nuestro corazón. ¿Sí? No es que yo diga, pues yo ya consideré cómo están las cosas y de veras que se ven mal, solamente Dios puede hacer algo, así que mejor esperamos en Dios. Pero ya estoy todo alterado porque ya estuve yo viendo las cosas por mi cuenta. Esa es una fe corrupta. ¿Sí? Lo que Abba quiere es que yo me niegue a darle por mi lado. Que no me ponga a ver las cosas a mi manera, ya que eso muera en mí, que le permita a Él santificarme de eso. Y entonces cuando aprendo a vivir eso es, no, Padre, no voy a ver, no voy a pensar, no voy a considerar sin ti. Estoy esperando que tú me muestres lo que tú quieres que yo vea. ¿Qué veo en esto, Padre? ¿Qué me muestras en esto, Padre? Por eso les comentaba de lo que escuchas en una llamada de teléfono, lo que lees o escuchas de conversaciones, la escritura misma. Te puedes poner a leerla tú y a tratar de entender y decir, sí, yo me acuerdo que esto y aquello. Eres tú. Eso, ahí no hay fe. Pero decir, Padre, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Inspira tu palabra en mi espíritu, Padre. Ya no tengo capacidad, no voy, me niego a usar mi propia capacidad para entender nada. En las relaciones, en lugar de decir, es que yo ya me conozco cómo soy, ¿de veras? ¿Se dan cuenta de ese yo? O yo ya conozco a fulano. No, hombre, que si lo conozco. ¿De veras? Y eso nos pasa más en el hogar, ¿no? En las relaciones más cercanas. Es que él es así, es que ella es así, es que... No. Esas son las cosas que Abba quiere santificar de raíz, de raíz. Padre, tú conoces a esta persona. Esta chica en la tienda, Elizabeth, tú no la conoces, pero ¿quién sí la conoce? Y la conoce, pero que sí la conoce, vaya. Y la ama. Y te permitió a ti participar de sus obras con él. ¿Sí? Entonces esto es tan hermoso y tan fundamental, tan delicado, porque en nosotros, en cada uno, queda esa elección. ¿Sí? Y eso nunca va a cambiar. Eso es parte de ser hechos como Jesús, es que tú y yo somos libres de elegir. Y así como Abba eligió amarnos y le puso tiempo eternamente. ¿Por cuánto tiempo te voy a amar? Eternamente. Ya lo decidió. Así nosotros también ahora tenemos que elegir
ser santificados por Él para vivir comunión eterna con Él. No hacernos la falsa ilusión de que, bueno, entonces, si yo nada más cuido mi comunión, todo va a estar bien. No, ¿cómo vas a cuidar tú tu comunión si hay cosas en ti que todavía no están santificadas por Abba? Que todavía te jalan y te arrastran y te confunden y te quieren hacer rebotar. No, eso no es fe. Eso, otra vez, depende de ti. Padre, gracias porque tú te has comprometido a hacerme apto. Hazme apto, Padre. Habilítame. Y eso abre la puerta a que Él te diga, mira, quiero que veas cómo esto te saca luego. ¿Me permites limpiarlo? Y te va a mostrar cosas que te van a asombrar, que a lo mejor dices, pero pues que yo ni sabía que traía eso adentro de mí, pero Él sí. Sí, y Él sabe cuándo, cómo invitarnos a vivir la santificación que corresponde. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esto yo creo que es tan importante, ¿no? Esta escritura establece que Abba no opera si yo quiero hacerlo por mi propia cuenta. Si este lado bonito de decir, es en reposo, pero el otro lado es, si yo me muevo, Él se detiene. Y esa quietud de mi espíritu es lo que Él quiere establecer en cada uno de sus hijos. ¿Sí? Bien importante. Vamos a otra escritura que es 2 de Timoteo 2. Esa sí la tenían en su hoja inicialmente. Versículo 11 al 13. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Espíritu Santo tiene que mostrarnos aquí esta exposición, ¿no? Si yo hago esto, ¿qué hace Él? Si muero juntamente con Él, vivo con Él. Si sufro juntamente con Él, reino con Él. Si le niego, está la parte interesante, Él también me niega. Jesús habló de eso cuando Él dijo, si alguno se avergüenza de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero si yo soy infiel, Él permanece fiel. ¿Por qué me niega si yo lo niego? Porque me respeta. Si yo no quiero ser de su familia, entonces Él no va a alegar que sí soy. No es un acto de infidelidad ni de revancha, sino sigue siendo
amor. Pero cuando yo soy infiel, Él es fiel, Él no cambia. Y por eso sus promesas son tan amplias, ¿sí? Su promesa de tomarnos en la condición que venimos y hacernos perfectos, eso es algo amplio que cubre todas estas faltas, todo nuestro proceso de transformación está comprendido en estas maravillosas y grandísimas promesas. Y cuando ves en Efesios 1 que dice que nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿de qué tamaño es esa promesa? Y por eso es que esto que hemos hablado el día de hoy es tan importante, de no meternos nosotros, es que estoy fallando, es que, no, espérate, estoy dándome cuenta de todo lo que mi Padre tiene que limpiar todavía de acuerdo a su promesa. Porque decir estoy fallando es presumir que puedo estar bien por mí mismo, ¿no? Nada más que ahorita traigo una fallita. No. Toda esta corrupción que no ha sido limpiada, mi Padre la tiene vista y está trabajando en santificarme, conforme me trae al arrepentimiento, me trae al redargüimiento en su amor y está renovando mi entendimiento para que yo viva la vida divina. Uno de los grupos con los que estamos trabajando aquí localmente, les he compartido un poquito de la vivencia de ellos y el raciocinio humano ha forjado un montón de doctrinas para explicar en términos humanos lo que dice la Biblia, ¿no? Y entre ellos están las escrituras que hablan de la santidad de la nueva criatura, la incorruptibilidad de la nueva criatura, como 1 de Juan 3:9, que dice que todo el que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Entonces lo que dicen las muchas explicaciones humanas es que esto no se aplica aquí en la tierra, ¿no? Etcétera. Y obviamente cuando empiezas a hablar verdad, pues entran los conflictos, ¿no? Este raciocinio es le encanta alegar, discutir. Y comparto esto por guianza del Espíritu Santo ahorita para hablar de cómo Abba nos ama a cada uno y conoce qué es lo que Él tiene que transformar y respeta a cada uno. Entonces por varias semanas uno de los hermanos, bueno varios, pero uno se callaba y decía, lo estoy pensando, lo estoy considerando, lo veo aquí lo dice, pero yo no lo puedo creer todavía, ¿no? Y otro alegaba y alegaba y alegaba. Y en mi interior yo estaba, Padre, es tu hijo, yo no puedo convencerlo, ni es mi papel, y todo este grupo está viviendo estos argumentos y demás en mi espíritu, ¿no? Hablando con mi Padre mientras la persona está duro y dale, semana tras semana, argumentando y esperando, Padre, ¿qué le quieres decir? La semana pasada, esta persona que no podía, porque lo que Abba me mostró es, él no está alegando para pelear o decir que está bien. Él está alegando porque esto está destruyendo todo su fundamento teológico
cristiano, o sea, es demasiado para él, pero lo estoy amando y voy a hacer que esto sea de bendición para todos. Pues que llega esta persona la semana pasada y empezamos el proceso de la sesión y ya todos estaban como que ya se va a soltar hablando otra vez, ¿no? Pero yo tenía un gran gozo en mi espíritu sin saber qué iba a pasar, pero tenía gozo en mi espíritu y fui guiado a invitarlo a que él empezara, ¿no?, los testimonios de la semana. Y sorpresa, empieza él a hablar de cómo estaba atorado, no poder concebir que eso fuera realidad, pero que el Espíritu Santo lo ha traído a entender que él estaba juzgando a Dios de impotente. Es que toda mi vida yo fui criado que yo tenía que hacerlo. Pero lo que me ocurrió esta semana es que el Espíritu Santo me trajo a entender, no, tú no tienes que hacerlo, pero le estás negando a Dios que lo haga en tu vida. Y lo estás llamando impotente. Y dijo, ahí cambió todo. Y también me explicó el Espíritu Santo que no tengo que entender ahorita cómo lo va a hacer. Sencillamente tengo que darle crédito de que Él sí lo puede hacer. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Entonces, el trabajo es de Dios en cada uno de nosotros. Lo que hoy nos está haciendo ver no es para que nos vayamos con la carga de ver cómo lo cumplo, sino es para que entremos al gozo de que Él lo va a cumplir en nosotros. Y empecemos a vivirlo así. Y toda nuestra vida entonces sea el producto de lo que Él hace en nosotros. Muy bien. ¿Quién quiere hacer el comentario final? Manrique, yo sé que quisieras decirnos muchas cosas. Mira, ya te escuchamos. Mira lo que es la bendición y el poder de Dios. Así que suéltate. Pues les vengo escuchando con mucha atención, con mucho gozo y recibiendo todo lo que Abba nos ha enseñado hoy a través de su Espíritu Santo y verme en un espejo de que aún las cosas que Dios me muestra y que Dios me enseña, aunque yo le digo que las haga en mí o que las haga conmigo, al fin Dios me abre los ojos porque yo lo venía haciendo. Que su fidelidad y su amor es tan grande que ha respetado esas decisiones mías y esa ilusión de creer de que le permitía. Y hoy, pues ver ese velo quitado realmente y saber lo dispuesto que está mi Padre para enseñarme lo que Él sí es capaz de hacer y que solo permitiéndole que me lo muestre, pero también el otro proceso permitiéndole que lo haga realmente conmigo.
porque me lo enseñaba y al final quería que Dios lo hiciera conmigo, no yo hacerlo con Dios, con mi Padre. Entonces, pues ahí se rompía toda intención de Dios en hacerlo bien, y pues las cosas no venían saliendo o no han salido como habían sido propuestas o dispuestas por mi padre, y al final eso me traía un poco de, pues no conflicto, no carga de culpabilidad, sino como pues no entiendo qué paso seguir. Y hoy, bueno, pues Dios me enseña el proceso que, como decía mi hermana Ellen, es tan sencillo, que realmente no es complicado, y que aunque he estado muchísimas veces en fe, en la gran cosa, en la gran mayoría de lo que pasa en mi vida, cuando me he salido de fe y veo que ya hay conflicto en mi corazón, busco la razón por lo que me sucedió. Y en lugar de voltearme y decirle, Padre, pues enséñame a ser tu hijo correctamente, porque no he aprendido a permanecer aquí contigo. Y bueno, la verdad es que es un gozo saber y aceptar que mi padre está comprometido, pero que está dispuesto, está listo para seguir mi proceso de transformación. Me quedo en eso. Gracias, Manrique. Gracias. Miren qué hermoso es lo que somos en las manos de Abba. Y vamos a cerrar el día de hoy con la escritura de Efesios 2:10, que dice, personalizada, dice, soy hechura suya. Y dicha a Abba, Padre, soy hechura tuya. Tú me engendraste. Tú destruiste juntamente con Jesús a el hijo de Adán que yo fui, y me engendraste de tu simiente para hacerme nacer de nuevo, hacer nacer del espíritu y del agua. Y estás ahora perfeccionando tu obra en cada una de nuestras vidas, para conformarnos a la semejanza de Jesús, de acuerdo a tu promesa. Gracias porque somos llamados a vivir fe, a vivirla constantemente, porque esta vida es eterna. Gracias, Padre, porque continuarás santificando nuestra fe, la operación de fe en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para alabanza de tu gloria en Cristo Jesús. Confirma, Padre, establece tu verdad en nosotros, y gracias por traernos a descanso con relación a todas las cosas que se manifiestan, que no nacen de ti. Enséñanos a vivirlas en fe, en quietud, en reposo, no peleando, no suprimiendo, no luchando, sino descansando en ti, para que tu obra se agilice, se acelere
en cada uno de nosotros y tu gloria se haga más clara en cada una de nuestras vidas. Padre, gracias por permitirnos participar contigo en las vidas de nuestros hermanos, de nuestros hogares, de tu familia divina y de la humanidad a quien amas. Continúa esta maravillosa obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Qué bueno, qué emocionante que apenas estamos en revelación. Ya me imagino cuando sea instrucción en justicia. Va a ser algo glorioso. Bendiciones. Amén. A todos. Bendiciones.